Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase número 3. Hoy vamos a seguir con el curso de HTML. Acordaros que en la clase anterior estuvimos viendo todo el tema de las etiquetas para textos y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo crear tablas. ¿Vale? Vamos a insertar tablas en nuestra página web. Recordad que una tabla lo que nos hace es organizar nuestra web donde podemos poner contenido como puede ser algún resultado, algunas notas o algo que queramos formatear en forma de tabla. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar las etiquetas de tablas, ¿vale? Imaginaros que esto es una noticia donde vamos a poner una serie de estadísticas o una serie de información que la vamos a organizar en tablas, ¿vale? Entonces para ello vamos a trabajar con la etiqueta table, ¿vale? La etiqueta table lo que nos está indicando es que a partir de esta etiqueta todo lo que hay adentro va a ser una tabla, ¿vale? Entonces, dentro de la etiqueta table tenemos que indicarle cuál es el número de filas que vamos a tener y cuál es el número de columnas, ¿vale? Porque trabajamos de esta manera. ¿Vale? Para que entendáis un poco más cómo funcionan las tablas en HTML, vamos a hacer aquí un dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros cuando creamos la etiqueta tablet, lo que estamos haciendo es dibujando el espacio de la tabla, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, pues, diseñando un poco cómo va a ser esta tabla, ¿vale? Entonces esto sería lo que estamos haciendo al poner la etiqueta table. Abrir lo que sería la tabla y luego cerrarla, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es indicarle cómo va a ser el contenido de esa tabla, o sea, qué número de filas y qué número de columnas va a tener la tabla. Vale, entonces una vez tenemos la estructura de la tabla, lo que tenemos que indicar es el contenido. Para indicar el contenido hay que tener en cuenta que lo primero que debemos indicar son el número de filas que queremos realizar, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer 3 filas, pues haremos 3 filas indicándolas, ¿vale? Estas filas en HTML, para indicarle que vamos a crear una fila, lo vamos a hacer con la etiqueta tr, ¿vale? Indicaremos la etiqueta tr y con esto estamos indicando que va a haber una fila, ¿vale? Cuando queremos acabar esa fila, pues tendremos que indicarlo cerrando la etiqueta tr. De esta manera le hemos generado la fila, ¿vale? Entonces, si vamos a crear, por ejemplo, 3 filas, como en este caso, una tabla con 3 filas, lo que debemos hacer es indicar 3 TRs, ¿vale? Entonces, de esta manera estaremos indicando pues las tres filas, ¿vale? Si esto lo traspasamos a HTML, pues haríamos un TR, cerraríamos el otro TR, haríamos otro TR, otro TR, ¿vale? De esta manera hemos creado una tabla con 3 filas, ¿vale? Este es el orden para crear la tabla. Y ahora lo que tenemos que hacer es indicarle el número de celdas, ¿vale? Que corresponderá al número de columnas. Entonces, si nosotros queremos crear una tabla de 3 filas, por ejemplo, con 2 columnas, le tendremos que indicar en cada una de las filas el número de celdas que queremos. En este caso, le vamos a indicar que queremos 2 celdas, ¿vale? Para indicarle a lo que correspondería como 2 columnas. Entonces lo que haríamos es coger y indicarle que tenemos 2 celdas, ¿vale? De esta manera lo que haremos es crear una tabla en la primera fila de 2 columnas. Si en la segunda fila y tercera fila queremos lo mismo, también deberemos indicarle que vamos a crear 2 celdas. Indicamos y indicamos. ¿Vale? De esta manera ya hemos creado una tabla de 3 filas con 2 columnas. Estas celdas, ¿con qué etiqueta se declaran? ¿Vale? Pues la etiqueta para declarar celdas lo haremos con td, ¿vale? Con esto estamos indicando celdas, ¿vale? Abrimos td, introducimos el texto o cualquier objeto que veamos que podremos hacer más adelante dentro de la celda y cuando queramos cerrar la celda, pues cerramos el td, ¿vale? En este caso, si queremos hacer una tabla, imaginaros, de este tipo, que pusiéramos aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, aquí un 4, un 5 y un 6, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer esta tabla, pues lo que haríamos es, nos iríamos al código HTML, aquí crearíamos
un TD, ¿vale? Con el número 1. Luego crearíamos otro TD con el número 2. Esto sería la primera fila. En la segunda fila crearíamos un TD con el número 3. En la cuarta celda le pondríamos un 4. Y en la tercera fila le pondríamos el TD con la celda número 5 y TD con la celda número 6. De esta manera hemos representado con este código esta tabla de aquí. ¿Vale? Ahora la abriremos en el navegador para ver el resultado. Por defecto, las tablas, como no tenemos ningún estilo aplicado, no se ven los bordes, ¿vale? Luego ya veremos con estilos de CSS que le podemos modificar el estilo de la tabla y verlo como queramos, ¿vale? Entonces, para ahora, para hacer la prueba y ver que tiene un borde, lo que vamos a hacer es poner un atributo que se llama border, que lo igualamos a 1, ¿vale? Esto es temporalmente para que veáis cómo se vería. Guardamos y abrimos el navegador, actualizamos la página y vemos aquí la tabla que corresponde al dibujo que he hecho con el whiteboard, ¿vale? Vale, con esto, como podéis ver, hemos generado la tabla esta de aquí con esta estructura. Por defecto aparece, se ajusta al contenido que tenemos dentro de la tabla, ¿vale? Si el texto fuera más grande, la tabla iría creciendo. Luego con estilos, no os preocupéis que veremos cómo asignarle tamaños, cómo asignarle colores, asignarle color de borde, tipo de borde, todo eso cuando lleguemos a la parte de estilos lo aplicaremos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, hemos visto lo que sería una tabla sencilla, donde tenemos filas y columnas. Dentro de este tipo de tablas podemos generar cabeceras y podemos realizar otro tipo de acciones, ¿vale? Podemos crear tablas dentro de tablas, podemos asignar que una celda ocupe 2 columnas, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer. Entonces, ¿qué etiquetas disponemos para hacer esto? Entonces, vamos a ver otro tipo de tabla, donde vamos a crear una cabecera de información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla de estilo donde queremos almacenar información de alumnos con sus notas, ¿vale? Pues sería algo parecido a esto de aquí. Nosotros tendríamos la tabla, crearemos una tabla exactamente igual, crearíamos una fila que le llamaríamos, donde pondríamos las cabeceras, los títulos, luego crearíamos la fila normal, ¿vale? Y la otra fila, por ejemplo. Y vamos a crear 2 columnas, igual que antes. Vamos a hacerlos exactamente igual que antes. La única diferencia es que estas celdas de aquí, las dos de arriba, lo que vamos a hacer es que esta celda sea una celda de cabecera, ¿vale? ¿Qué quiere decir una celda de cabecera? Pues una celda que contiene información de lo que va a haber debajo, ¿vale? No es una celda que contiene datos, sino es una celda que va a contener una información para el usuario para que sepa que lo que hay debajo corresponde a lo que tenemos como título. Por ejemplo, si nosotros aquí pusiéramos alumnos, imaginaros que vamos a poner alumnos y la otra que tenemos al lado vamos a poner notas, donde vamos a indicar qué nota ha sacado el alumno, ¿vale? Imaginaos que es una tabla donde ponemos los nombres de los alumnos y su nota correspondiente, ¿vale? Entonces, estas dos celdas no serían TDs, ¿vale? Sino serían TH, ¿vale? La etiqueta ya no sería TD, sino que sería una etiqueta llamada TH, ¿vale? Porque le estamos indicando que son cabeceras. El resto de etiquetas serían exactamente igual que hemos visto antes, ¿vale? Esta celda de aquí la seguiríamos indicando como TDs, ¿vale? Entonces le estamos dando información de que esto es contenido y de que lo otro es un título informativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo de aquí como tabla, ¿vale? Nos iremos aquí y crearemos una tabla donde vamos a crear un listado de alumnos con sus notas, ¿vale? Para ello nos iremos aquí, volveremos a abrir la etiqueta tablet porque es otra tabla diferente. Le voy a poner también un border para que nos muestre el tamaño de la tabla. Y vamos a crear la primera fila, ¿vale? Vamos a crear una fila donde en vez de crearle un TD vamos a crear un TH porque es una cabecera y vamos a poner alumnos. Y la segunda celda
vamos a poner notas. Vale, esto sería la primera fila. Vamos a la segunda fila. La segunda fila ya contiene alumnos. Entonces ya sería un TD, le pondríamos el nombre del alumno y le pondríamos su nota. Vamos a crear otra fila con otro alumno diferente. Le ponemos TD, le ponemos el nombre y le ponemos su nota. Y vamos a hacer un tercer alumno donde vamos a crear también la fila. Vamos a poner el nombre del alumno y su nota. ¿Vale? Si esto ahora lo guardamos y actualizamos la página, veremos que nos aparece la tabla. ¿Vale? No me aparece el borde porque me he equivocado aquí. Border, ahora sí. Actualizamos y ya tenemos la tabla exactamente igual que he hecho aquí. ¿Veis? La parte de arriba, si os fijáis, al ser título, el navegador me lo interpreta como que es un título y lo que me lo pone es me lo resalta para indicar que es un título. Luego ya veremos también que con estilos todo esto lo podremos cambiar y automáticamente me ha indicado la lista de alumnos que hemos hecho con sus notas. Vale, entonces ahora hay muchas veces que cuando creamos tablas lo que necesitamos es unificar celdas. Esto sería igual que cuando nosotros trabajamos con un documento de Excel o en Word que tenemos tablas que a veces queremos pues fusionar celdas. Entonces esto también lo podemos hacer en HTML. Entonces imaginaros que tenemos una tabla de este estilo, ¿vale? Tenemos una tabla como la que hemos hecho donde tenemos una fila donde tenemos el título, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, diferentes filas que contienen información, ¿vale? Esto sería un poco la tabla genérica, ¿no? Nosotros tenemos aquí la cabecera, donde tenemos nombre, por ejemplo, módulos y notas, ¿vale? Imaginaos que tenemos módulos y aquí tenemos notas. Y aquí lo que queremos hacer es indicamos los módulos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que aquí tenemos el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4, ¿vale? Entonces imaginaos que aquí ponemos notas. Y por algo queremos fusionar estas dos celdas de aquí, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, imaginaos que yo en vez de poner aquí dos notas, quiero poner la misma nota en los dos módulos, ¿vale? Que esto sería tan fácil como hacer esto de aquí, ¿vale? Crearíamos hasta aquí y lo que haríamos es que la celda esta de aquí ya no sería solo una, sino que ocuparía dos celdas, ¿vale? Entonces esto sería fusionar dos celdas, ¿vale? Dos celdas de dos filas diferentes, ¿vale? Estamos hablando que estamos fusionando celdas de dos filas, ¿vale? Esto de aquí lo que deberemos hacer es asignarle un atributo a la celda superior, ¿vale? Indicándole que va a ocupar dos celdas, ¿vale? Que esto ocupa dos celdas, no ocupa una como normalmente el TD, sino que va a ocupar dos celdas. Esto también lo podemos hacer a nivel de fusionar, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Fusionar dos celdas, pero no a nivel de filas, sino a nivel de columnas, ¿vale? Imaginaros también que quiero hacer esto de aquí, ¿vale? Tenemos una tabla que sea así, perdonad, esto, una tabla que sería de este estilo, ¿vale? Esto sería exactamente igual, y aquí lo que queremos hacer es fusionar una tabla así, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Que esta celda de aquí ocupe dos filas y esta celda de aquí ocupe dos columnas, ¿vale? Entonces, esto de aquí, lo que hacemos es informar al TD con un atributo indicándole el número de celdas que ocupa, ¿vale? En este caso de celdas de filas y en este celdas de columnas, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Nosotros le indicamos el TD, ¿vale? Y
a este TD, ¿vale? Este es el TD básico que nosotros utilizamos, tenemos un atributo que le vamos a decir row span y el número de celdas que ocupa. En este caso vamos a decirle que ocupa 2 celdas, ¿vale? 2 celdas de row span. Row es fila, ¿vale? Pues lo vamos a expandir 2 celdas. Y en el otro caso sería algo parecido. Tendríamos el TD igual aquí, que también tendríamos que ponerle un atributo que sería callSpan y también le indicaríamos el número de celdas que va a ocupar, ¿vale? En este caso serían 2 también, pero a diferencia que la otra, lo que tenemos que indicarle que son de columna, ¿vale? Porque invade a 2 columnas. Este de aquí ocupa 2 filas y este de aquí ocupa 2 columnas, ¿vale? Entonces, vamos a verlo a nivel de código, cómo quedaría, ¿vale? Para que veáis este ejemplo a nivel de código, cómo deberíamos hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a venir aquí y vamos a crear otra tabla, ¿vale? Creamos otra tabla. En este caso, también le vamos a indicar el border para que lo podamos identificar. Cerramos la tabla y aquí vamos a crear la primera fila, ¿vale? La primera fila hemos dicho que va a ser TH porque es de cabecera y le hemos dicho módulos, ¿vale? Y la segunda pues lo ponemos como notas también. Vale, esta sería la primera fila. Vamos a por la segunda fila, ¿vale? La segunda fila le pondríamos la primera celda hemos dicho que sería M1 y en la segunda celda le hemos dicho que le pondríamos una nota. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 8. Vale. Esto sería exactamente, habríamos creado una celda aquí y otra celda aquí, ¿vale? Entonces, esta celda de aquí que estamos haciendo ahora, si yo no le indico nada, se cerraría aquí, ¿vale? Sería una celda normal, M1, pondríamos un 8 aquí y se cerraría. Pero claro, nosotros le estamos indicando que no, que lo que quiero es que ocupe dos filas, ¿vale? Entonces hay que indicárselo con el atributo como hemos indicado aquí, ¿vale? Entonces aquí en la del 8 le vamos a decir row span y le ponemos un 2 para que ocupe 2 filas. Vale, pues vamos a la tercera fila. La tercera fila, en nuestro caso, sería el M2, ¿vale? Entonces, el M2 le indicaríamos la celda TD M2, ¿vale? Aquí ahora debajo le tendríamos que poner una celda con la nota de M2, ¿vale? Pero como lo que hemos hecho es decirle que esta de aquí va a ocupar 2, aquí no le tenemos que indicar nada, ¿vale? Sino que esta de aquí lo que va a hacer es coger el espacio de la de abajo, ¿vale? Como vemos aquí en el dibujo, cogerá el espacio de la de abajo y la cerrará, ¿vale? Entonces no tenemos que indicarle nada en esta fila. En esta fila de aquí ya no hay que indicarle nada más. Vamos a ir a la tercera fila, ¿vale? A la tercera fila de aquí, que como texto vamos a poner, pues, no cursa, ¿vale? Por ejemplo, pues esto de aquí, vamos a poner el texto no cursa. Vale, pues ahora vamos a ir a esta fila de aquí, que lo que vamos a hacer es una celda que ocupa 2 columnas. Pues vale, pues nos venimos aquí, ponemos tr y aquí ponemos un td que le ponemos no cursa y ahora le tenemos que indicar que esto de aquí me va a ocupar 2 filas. Pues me vengo aquí, callSpan y le ponemos un 2. ¿Vale? De esta manera ya me está ocupando las 2 columnas, ¿vale? De la fila. Entonces ya tenemos aquí las 2 columnas, ¿vale? Esta fila de aquí me ocupa 2 columnas. Y ahora vamos a la de M4, la última. Pues me vengo aquí, ponemos tr, abrimos un td, ponemos M4 y aquí sí que es normal, entonces le pondríamos un td y le ponemos la nota. Cerramos todo, le damos a guardar y vamos a ver si de verdad pues nos aparece como lo tenemos aquí, ¿vale? Le damos a actualizar y en principio, como podemos ver, tenemos módulos, notas, tenemos M1, M2, la nota aquí que ocupa todo, el no cursa, M4 y el 5, ¿vale? Con esto ya hemos visto que podemos hacer fusionar, ¿vale? Podemos fusionar tantas celdas como queramos, ¿vale? Ya sea a nivel de columna o a nivel de filas.
Entonces, podemos poner 2, 3, 4 aquí. En el número este de aquí, lo que hay que indicar es el número de celdas que queremos fusionar, ¿vale? Esto de aquí, el número este, lo que vamos a hacer es indicarle número de celdas a fusionar. Entonces, si queremos fusionar 5 celdas, pues pondremos 5 celdas, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de celdas que queramos hacer, indicaremos el número aquí. ¿Qué más? Podemos, dentro de una tabla, podríamos crear otra tabla. Imaginaros que, por algo, nosotros tenemos otra tabla como esta. Imaginaos que tenemos una tabla aquí, donde tenemos nuestra cabecera. Y aquí indicaremos la cabecera, ¿vale? Como hasta ahora. Vamos a poner los THs aquí. Y aquí vamos a poner alumnos. Imaginaos que ponemos aquí el nombre del alumno. Y aquí ponemos sus módulos, ¿vale? Para sacar las notas. Pues imaginaos que yo lo que quiero hacer es algo así, ¿vale? Ponemos esto de aquí. Tenemos aquí el nombre del alumno. Y aquí dentro quiero crear otra tabla chiquitita, ¿vale? Quiero crear una tabla. Esta tabla, imaginaros que para cada uno de los alumnos va a tener su propia tabla, que va a ser una tabla donde tenemos aquí la otra tabla que hemos hecho antes, ¿vale? Donde vamos a poner el módulo y la nota, ¿vale? Ponemos el módulo y la nota. Entonces, en cada una de estas celdas quiero poner toda la tabla. Entonces, para ello, pues dentro de la celda TD tendremos que indicarle otra tabla, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Vale, entonces vamos a ir a ello, vamos a bajar aquí y vamos a crear la tabla principal, ¿vale? La tabla principal, donde le vamos a poner, como siempre, un border. Vamos a crear la primera fila, donde vamos a poner los TH. Aquí vamos a poner nombre del alumno, por ejemplo, y vamos a poner aquí módulos, ¿vale? Esta sería la primera fila. Vamos a crear la segunda fila, donde vamos a crear el primer alumno. Vamos a crear la celda, ¿vale? Y aquí en esta celda lo que hemos indicado es que vamos a poner una tabla completa, ¿vale? Entonces, para indicar una tabla completa, aquí lo que haremos es crear otra tabla, ¿vale? Y dentro de esta tabla, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que son como las tablas que hemos hecho antes. Tengo que vigilar con las etiquetas al abrir y cerrarlas, que no nos equivoquemos porque si no se mezclará con la tabla de fuera, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de crearla. Pero en principio sería exactamente igual. Aquí crearemos el TH, aquí crearíamos el módulo, como hemos dicho, el nombre del módulo. Aquí crearíamos el TH con la nota, ¿vale? Y esta sería la primera fila. Vamos a crear la segunda fila, donde vamos a crear, por ejemplo, un ejemplo del módulo M1 con su nota. Le ponemos un 7 y vamos a crear otra fila con el módulo 4 y le vamos a poner otra nota, ¿vale? Entonces ya tendríamos aquí el primer alumno con su tabla completa dentro, ¿vale? Vamos a hacer la misma prueba con un segundo alumno, ¿vale? Copio todo esto de aquí, toda la fila completa y creo el segundo alumno, ¿vale? Vamos a poner el nombre. Exactamente, en la tabla de dentro sería igual, simplemente cambiaríamos, pues por ejemplo, en este caso voy a cambiar el número de módulos y cambiar las notas, ¿vale? Y ya estaría. Si quisiéramos hacer más alumnos, pues iríamos haciendo una fila completa de todo esto por cada uno de los alumnos. Le damos a guardar y vamos a ver cómo ha quedado. Ya lo tenemos aquí, ¿veis? Tenemos la tabla general de nombre módulos, luego tenemos el primer alumno con su tabla dentro donde indicamos pues todas las notas de sus módulos, ¿vale? Y el segundo alumno. Y aquí podríamos ir creciendo. Todas las tablas que hemos hecho hasta ahora las hemos hecho de 2 columnas. Podríamos hacerla de más, ¿vale? O sea, vamos a modificar esta tabla de aquí para crear una tercera columna para que veáis que podemos hacer más de 3 columnas, por ejemplo, aquí vamos a crear otra cabecera que le indicamos de superado, por ejemplo, para saber si ha superado todo el curso, y creamos una
TD de nombre o el TD de toda la tabla y ahora creamos otro TD donde le vamos a indicar que sí que ha superado y este de aquí también vamos a hacer otro para indicarle que también ha superado, ¿vale? Digo para que veáis que no solo son 2 columnas, sino que podemos crear todas las columnas que queramos. ¿Veis? Aquí tenemos ahora 3 columnas con su correspondiente contenido. Vale, esto serían tablas sencillas, ¿vale? Serían tablas que las podemos complicar, como hemos visto, haciendo fusión de celdas, poniendo más columnas, menos columnas, ¿vale? Todo esto lo podemos complicar un poco más o menos según nosotros queramos hacer una tabla. Pero sí que es verdad que cuando nosotros creamos tablas con bastante contenido, tablas donde vamos a indicar bastante información, tenemos que organizarlas, ¿vale? Tenemos que indicarle qué es cada cosa para que el navegador y los buscadores puedan tener información semántica sobre nuestras tablas, ¿vale? Entonces, para ello, disponemos de otra serie de etiquetas donde vamos a indicarle cómo está construida nuestra tabla y qué es el contenido que tenemos dentro, ¿vale? Entonces, vamos a ver una de las tablas que tenemos hechas, vamos a asignarle más información para que podáis ver estas etiquetas nuevas, ¿vale? Para poder hacer lo que serían tablas complejas. Entonces, imaginaos que tenemos la tabla de alumnos, que hemos hecho una de las primeras, ¿vale? Imaginaos esta tabla de alumnos. Entonces, nosotros tenemos aquí una cabecera, que sería esto de aquí. Esta cabecera sería la parte principal de la tabla, donde vamos a indicar información de lo que contiene nuestra tabla, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros deberíamos indicarle tanto al navegador como a los buscadores que esto es información de cabecera de la tabla, ¿vale? De esta manera le estamos dando una información semántica a nuestros buscadores, por ejemplo. Entonces, esto de aquí, para indicarle que esto de aquí es la cabecera, lo que vamos a hacer es utilizar una etiqueta que se llama tgead. Vale, lo que nosotros vamos a hacer es que con el tgead le vamos a indicar que el contenido que hay dentro de las etiquetas tgead es la cabecera de la tabla, ¿vale? Luego, lo que sería el contenido, que sería la información de los datos que nosotros vamos a almacenar o vamos a mostrar por nuestra web, esta parte de aquí, que normalmente es la parte central de toda la información, que sería esto de aquí, ¿vale? Toda la parte esta de aquí, que sería la parte central de la tabla, todo esto se lo tenemos que indicar con la etiqueta tbody, ¿vale? Nosotros poniendo el tbody le vamos a indicar que todo lo que hay dentro de esa etiqueta va a contener el análisis o la información de mi tabla, ¿vale? Y luego tenemos lo que sería el tfoot, ¿vale? Que sería como el cierre de la tabla, ¿vale? Normalmente aquí al final, pues en todas las tablas suele haber como una especie de resumen, ¿vale? En este caso nosotros no hemos hecho nada de resumen, pero normalmente muchas de las tablas con bastante información tienen un pequeño resumen al final, ¿vale? Esto de aquí, lo que vamos a hacer es indicarle que es el pie de nuestra tabla con la etiqueta tfoot, ¿vale? Con esto le indicamos que esto es el pie de la tabla y que contiene información resumen de mi tabla. Entonces, vamos a convertir la tabla de las notas de los alumnos, vamos a convertirla en una tabla avanzada, ¿vale? Donde vamos a indicarle lo que sería la cabecera, vamos a indicarle lo que sería el foot y vamos a indicar lo que sería el cuerpo de la tabla, ¿vale? Entonces vamos a ir a la primera tabla que hemos hecho, que sería esta de módulos y notas, ¿vale? La primera, que es esta de aquí. Y vamos a convertirla en una tabla avanzada, ¿vale? Entonces, para convertir una tabla avanzada simplemente lo que vamos a hacer es crear aquí el tgead, ¿vale? Que indicándole la cabecera. Y dentro del tgead, pues tenemos que ponerle las filas y las celdas que nosotros creemos o indicamos que van a ser la cabecera de la tabla. Entonces, todo esto que hay aquí, lo cortamos, lo pegamos aquí y ahora le estamos indicando que alumnos y notas no es contenido, sino que es información para saber lo que va a haber dentro de mi tabla. Luego, aquí empezamos con el tbody, porque aquí ya sí que es el contenido de mi tabla, ¿vale? Entonces, todo esto sería el tbody hasta el final. En esta tabla de aquí no tenemos foot, ¿vale? No tenemos tfoot, pero vamos a crearlo. Vale, esto de aquí no tenemos tfoot, pero voy a crear un tfoot, ¿vale? Y el tfoot lo que vamos a hacer es indicarle, por ejemplo, una celda, una fila más,
una fila nueva, donde, por ejemplo, vamos a poner media de resultados. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, imaginaos que yo quiero mostrar la media de los resultados de los alumnos, de sus notas, ¿vale? Vamos a poner que como media de resultado tenemos un 6, ¿vale? Y si esto lo guardamos y lo ejecutamos, pues tendremos la tabla esta de aquí, ¿vale? Como podéis ver, visualmente no ha cambiado nada. Simplemente ha cambiado la parte de media de resultados porque lo ha añadido nuevo. Pero si os fijáis, visualmente sigue siendo la misma tabla que teníamos. O sea, para el usuario es la misma tabla. O sea, visualmente entramos al navegador, abrimos nuestra página web, nos aparece la tabla y como podemos ver eso es lo mismo. Lo que estamos haciendo es realizando la tabla correctamente y le estamos dando información semántica para que a la hora de buscar esa información por buscadores sepan qué es cada cosa y dónde tenemos que ir a buscar, ¿vale? Entonces esto sería una tabla bien formada y bien creada con HTML en forma semántica, ¿vale? Luego, otra de las etiquetas que podemos encontrar a nivel de tablas avanzadas es una etiqueta que se llama caption, ¿vale? Pondríamos aquí el caption y aquí pondríamos notas de los alumnos, ¿vale? Entonces, si guardo, veréis que lo que hace esto es indicarle un título a la tabla, ¿vale? Lo que estamos haciendo es asignar. Normalmente cuando nosotros creamos una tabla en HTML o en cualquier web, normalmente le ponemos una pequeña descripción sobre qué es esa tabla, ¿vale? Entonces, para indicar esa descripción, lo que vamos a hacerlo es con la etiqueta caption, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, voy a borrar todo esto aquí para que se vea solo la tabla y así quede una tabla finalizada, ¿vale? Guardo y aquí tenemos nuestra tabla, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esta información que tenemos aquí sería el título de la tabla. Esto de aquí luego veremos que con CSS, con las hojas de estilo, podemos cambiar el tamaño del título, podemos ponerlo debajo o encima, ¿vale? Por defecto aparece encima, pero podemos cambiarlo. Todo eso lo veremos más adelante en la parte de CSS, ¿vale? Igual que podemos cambiarle los colores de la tabla y podemos hacer muchas más cosas que iremos viendo, ¿vale? Entonces, hasta aquí es el tema de las tablas. Espero que hayáis aprendido algo sobre las tablas, cómo insertar, ¿vale? Sobre todo, las etiquetas de tablas, solo utilizarlas para generar tablas. O sea, no las utilicéis para organizar vuestra web. Simplemente se utilizan para poner información, resultados, información, estadísticas, ¿vale? Todo este tema. Pero nunca lo utilicéis para organizar lo que sería el formato visual de vuestra web. Pues nada, si os ha gustado esta clase, le podéis dar like. Si no queréis perderos de ninguna de mis clases, suscribiros al canal. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!